Pues vamos a empezar. Bueno, pues queridos alumnos del grupo 4009, estamos muy contentos empezando un día de hoy, una semana más. Y bueno, la última sesión que tenemos antes de Semana Santa, ya Semana Santa la próxima semana, va a ser interesante porque eh, vamos a dejar unas pequeñas lecturas para todos ustedes, ya que la Semana Santa esperemos que sea lo más fructífera para todos ustedes. Y vamos a seguir el día de hoy con nuestras sesiones de clases, donde vamos a hablar acerca de aspectos y generalidades del alargamiento de corona. Resulta que el alargamiento de corona es una posibilidad más, es una alternativa más para poder manejar la relación prótesis-perio. Y lo hemos platicado en anteriores sesiones, lo hemos platicado en clases pasadas. Vale la pena que nosotros estemos, sobre todo, bien conscientes de lo que se puede lograr con un alargamiento coronario. Y recordemos que el alargamiento de corona es un recorte de la encía. Lo quiero decir de una manera burda, de una manera muy, como genérica, de una manera muy aterrizada, porque a veces los pacientes no entienden bien por qué se pensaría en un alargamiento de corona como tal. La realidad es que sabemos que el alargamiento de corona, ya lo habíamos platicado, pero vale la pena repasarlo, va a dar propiedades de extensión coronaria. Esas propiedades de extensión coronaria propiciarán que se encuentre, sí, una mayor exposición dental y pueda proveerse y darte las mejores estructuras para una prótesis y para una rehabilitación protésica, evidentemente. Y también, ¿por qué no pensar en una condición netamente estética? Vamos a ver un caso clínico para que empecemos a calentar motores. Saludos a las personas que están en Facebook y recuerden que algunas clases con mis alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAM son publicadas pues en Facebook. Recordemos que cualquier paciente que vaya a ser intervenido a nivel periodontal va a requerir de una fase 1. La fase 1 es algo fundamental, se tiene que hacer el control personal de placa, la técnica de cepillado, eliminación de cálculos supra y subgingival, así como el pulido. No mencionamos el raspado y alisado radicular, porque sabemos que el raspado y alisado radicular se va a realizar siempre y cuando el paciente tenga periodontitis. En el caso de que un paciente no tenga periodontitis, lo único que vamos a realizar va a ser control personal de placa y técnica de cepillado, eliminación de cálculo y pulido. Ahora, vale la pena mencionar en este rubro, en este aspecto, de que el orden de los factores sí podría alterar el producto. Por ejemplo, si ustedes dan técnica de cepillado sin haber hecho un control previo, no puede haber el debido impacto que nosotros buscaríamos para que un paciente tenga conciencia de que la técnica de cepillado tiene un objetivo. Si tú le das al paciente una técnica de cepillado y al paciente no le hiciste un control previo, el paciente no va a tener claridad al respecto, nada más va a pensar que tú le estás enseñando a cepillarse y nada más. Si tú le das el control personal de placa y el paciente ve cómo se encuentra teñido, las zonas que no son las más idóneas para la higiene, etcétera, el paciente va a tener mayor claridad y tú vas a tener mayores herramientas visuales para poderle mostrar que se tiene que cepillar bien. Esa es una parte importante. Ahora, si tú eliminas cálculo y después haces el control personal de placa, o sea, lo tiñes, no sirve de nada. Realmente vas a tener que mejor teñirlo antes de cualquier otra situación. Porque si quitas sarro, pues vas a estar limpiando, después haces un control de placa, pues no va a tener el mismo efecto visual. Y lo mismo pasa si tú quitas sarro o eliminas el cálculo, das técnica de cepillado y después haces el control personal de placa. Es lo que como mencionábamos. O sea, es como si trapeas y después barres, pues mejor barres, tienes una superficie limpia y después trapeas, hablando de una superficie donde tienes que limpiar, ¿no? Hablando de un piso. Bueno, así sucedería también en boca. Y el pulido tiene que ir siempre, sí o sí, porque sí. Ahora, veamos la situación. Tenemos un paciente de género femenino que llegó con nosotros a la clínica, una situación restauradora, no había buena estructura dental por palatino, ¿sí? No había una buena estructura dental por palatino para pensar en una prótesis, en una odontología restauradora. Y también vale la pena mencionar que la paciente requería una reconstrucción. Se remite al área de perio y entonces nosotros vemos a la paciente y vemos que se encuentra
la situación equigingival, ¿no? O sea, donde vemos la estructura dentaria de la corona por palatino, la están viendo en el espejo, la están viendo en el espejo oclusal, ¿sí? Y se está viendo, se observa de una manera muy importante que hay una condición equigingival. Ahí la tenemos. Importante porque cualquier paciente, incluso están viendo la sonda periodontal, cualquier paciente que vaya a ser evaluado, ¿sí? O bueno, no evaluado, que vaya a ser remitido al área de perio o con una necesidad periodontal para restablecer el margen, para lo que sea, tiene que ser sondeado. O sea, no vas a exentar al paciente del sondaje, a nadie, nunca más. Entonces, si el paciente está, lo mandan de prótesis y incluso a veces hay pacientes que dicen, no, 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 pero no tiene nada, ya le hice la limpieza. No, tengo que sondear. Y el sondaje, hablando del protocolo que estábamos platicando hace un momento, el sondaje va antes de cualquier otra cosa. O sea, antes de empezar la fase 1, tiene que haber el sondeo o sondaje, como le llegan a decir en algunos lugares de América Latina. En México le decimos sondeo, pero también he escuchado que le dicen sondaje. Y bueno, cualquier paciente tiene que ser sondeado. Y aquí estamos viendo que no es que exista una bolsa periodontal como tal, pero sí vemos que hay una profundidad de 3 milímetros aproximadamente. Ahora, hay autores, autoras que dicen que la sonda debe de meterse paralela al diente. A veces sí tenemos que hacer una ligera angulación de la sonda para que nosotros podamos accesar al surco. El surco lo tenemos que evaluar, pero perfecto, entonces lo evaluamos, al paciente lo llevamos a fase 1 y ahora hacemos el recorte de la encía. Por palatino no tengo tanto problema, porque una de las situaciones que tenemos que tomar bien en claro y bien presente es la cantidad de tejido queratinizado. Pero si se dan cuenta, por palatino, ¿sí? Tenemos pues mucho tejido queratinizado. Tenemos gran abastecimiento de tejido queratinizado. De hecho, por palatino sabemos que se va a medir el tejido queratinizado tomando como referencia el margen al velo del paladar. Entonces, todo esto es de tejido queratinizado. No por eso nosotros vamos a generar un corte de la encía gigantesco. No, no, no. Definitivamente no. Lo que vamos a hacer es medir en proporción cuánto yo requiero de estructura para poder rehabilitar. Y eso sí es importante platicarlo con el rehabilitador. ¿Cuánto requieres de estructura? Y el rehabilitador te va a decir, no, pues yo quiero que sean 1 milímetro, con 1 milímetro tengo, yo quiero 2 milímetros. A veces, si es la zona anterior, a veces hacemos un encerado diagnóstico. Normalmente el promedio son 2 milímetros. Ahora, cuando estamos hablando de la zona palatina no tenemos tanto problema, podemos cortar hasta 3. Obviamente dejaríamos una recesión por palatino. La idea del alargamiento de corona es generar, ¿sí?, una estructura dentaria para la odontología restauradora y es lo que estamos haciendo. Ahora, vemos, quitamos el collar gingival y les quiero preguntar, ¿qué incisiones, para las personas que nos están viendo en el Face y también nuestros alumnos, qué incisiones tienen que realizar para quitar ese collar gingival, para hacer ese alargamiento de corona? ¿Qué incisiones tendrían que ser? ¿Qué incisiones tendrían que realizar para hacer el alargamiento de corona? Si nos pueden contestar nuestros queridos colegas y también nuestros alumnos que se encuentran del clan de los elegidos aquí, del 4009, ¿qué incisiones? Tienen que hacer 2 tipos de incisiones. Ya habíamos platicado de esto. Y si no, recuerden que hay 3 incisiones en perio. Está la incisión intrasurcular, la incisión abisal interno, la incisión abisal externo. ¿Qué incisiones de esas 3 requerimos escoger 2? ¿Qué incisiones deberíamos de utilizar? ¿Sí? Si les dejo aquí habilitado el chat y la gente del Face nos puede contestar y también la gente que nos está viendo en YouTube, pues pónganos qué incisiones deberían de hacer para hacer el alargamiento de corona. Incisiones, incisiones. Bisel interno, claro, sí, bisel interno, sí, e intrasurcular. Bisel externo no. Recuerden que el bisel externo, sí, lo platicamos. El bisel interno va a ser una incisión que va a estar dirigida hacia la cresta y esa incisión dirigida hacia la cresta nos va a ayudar a que la altura del margen gingival la podamos, sí, reducir, ¿por qué no? E incrementar la estructura dentaria. Es una incisión a bisel interno. Decían los autores que de 45 a 90 grados, pues no hay ningún tema, o sea, lo puedes hacer de 45 a 90 grados, 60 grados, saca tu transportador para que sepas cuántos grados. La idea es que sí sepas que tienes que dirigir la incisión hacia el hueso. Sí, muy bien, Héctor Martínez Arteaga, bisel interno. Y después intrasurcular. La incisión intrasurcular nos va a ayudar para desinsertar las fibras
de tejido conjuntivo, porque recuerden que nosotros seguimos el trayecto del surco gingival hasta la cresta y entonces podemos quitar el collar gingival. Y ese collar gingival, pues obviamente lo vamos a retirar gracias y mediante, ¿sí?, una cureta. Si tú hiciste bien las incisiones, se va a desprender el tejido sin ningún conflicto. Y aquí lo estamos viendo con una cureta. ¿Cuál cureta? La que ustedes quieran. Yo a mí me gusta utilizar la 1-2, ¿sí? La 1-2, la 3-4 de Gracie. Una cureta universal también, pues, una cureta universal también puede ser. Y ya quitamos la estructura. Ahora, ya nos quedamos ahí, ya recortamos la encía, ya ahí se queda, ya perfecto, preparamos, ponemos el provisional, vámonos. ¿O qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Ya quité yo la estructura de collar gingival. Ahora, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué valdría la pena hacer? Gente del Face, que son 180 personas, saludos. Saludos a los miles y cientos que nos ven por YouTube y también a tus alumnos 4009. Después, ¿qué tendrías que hacer? A ver, pongan en el chat. Ya corté la encía. Ya hice mi incisión a bisel interno, ya hice mi incisión intracircular, obvio, ya hice una fase 1 previa, anestesié para hacer este procedimiento. Ahora, ¿qué tendría que hacer para poder asegurar que el procedimiento sirva? Porque si me salto ese paso que ustedes tienen que contestarme, podría resurgir que la encía vuelva a crecer o vuelva a ocupar ese espacio. ¿Qué tendríamos que hacer? Ya que hiciste el corte de la encía, ¿qué se tendría que hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A ver, saludos a todos en lo que me contestan mis alumnos. ¿Qué harían? ¿Poner apósito? No, 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 nada de eso. ¿Cómo poner apósito? No, no, no. Aquí no. O sea, cuando se hace un corte de esta índole, de hecho el apósito ya casi no lo usamos. Cuando se hace un corte de esta índole para quitar la altura y collar gingival, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? La gente del Facebook ya nos está contestando, la gente del 4009, ¿qué sigue? Hola. Nos pueden contestar, ¿sí? Obviamente sí, el doctor Víctor Zapata, que está en el Facebook, saludos a las 200 personas, ¿sí?, que nos están siguiendo. ¿Qué seguiría? Sí, evaluar el espacio biológico, que hoy sabemos que se llama inserción tisular supracrestal. Itzel Ochoa nos contesta, osteotomía. No necesariamente es irte derecho a osteotomía. Yo podría contestarles que después de que cortes la encía, de que hiciste tu incisión a bisel interno, cauterizar, no, 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 nada de eso. Chequen muy bien. Recuerden el caso cómo estaba, ¿no? Hicimos fase 1, control personal de placa, técnica de cepillado. Recuerden que ese es el orden, ¿sí? Este orden lo publicó Claffey, ¿no? En el año 2003. El doctor Paulson también, ¿sí? Él lo publicó, ¿no? Tenemos esta situación. Para las personas que se acaban de conectar, el paciente tiene un margen gingival que se encuentra a la altura de la estructura dental. Nos lo mandan para un alargamiento de corona. Hacemos una incisión a bisel interno, que sería una incisión que va directamente hacia la cresta. Hacemos también una incisión intrasurcular, quitamos el collar gingival y preguntábamos qué hay que hacer. Y bueno, yo les recomendaría que ustedes agarren una sonda en este momento y de la estructura dental de la estructura dental al hueso midan. De la estructura dental al hueso midan. Metan la sonda, miden y van a ver dónde está la cresta ósea. Hablar hasta un momento, Víctor Lavín, ¿sí?, nos contestaba que el espesor biológico, sabemos hoy en día que este espesor biológico se llama inserción tisular supracrestal. Y en el caso de un diente que va a ser trabajado protésicamente, esa inserción tisular supracrestal o esa inserción supracrestal debe de medir 4 milímetros. 1 milímetro que corresponde al diente, aquí está mi cursor, otro milímetro al surco nuevo, porque se va a volver a formar surco gingival, otro milímetro al epitelio de unión y otro milímetro al tejido conectivo. Eso es hasta la cresta. Obviamente con esto vamos a poder revisar si se logra el efecto férula, que es el efecto de anclaje, de retención de la restauración. Si yo tuviera que la cresta está inmediatamente a la altura del margen nuevo que yo corté, si yo lo viese de esa manera, tendría una situación bien interesante. O sea, si la cresta, o sea, yo corto en la encía, ¿no? Hago mi gingivectomía a bisel interno con incisión intrasurcular, quito el collar gingival.
Y si yo veo que la cresta está exactamente a la altura de la encía, donde está la encía nueva, ahí tengo un tema, porque si la estructura de la cresta no se encuentra a una altura adecuada, o sea, hace 2 milímetros histológicamente, pero en este caso clínicamente necesito 4 porque es una estructura dental, 1 milímetro de la estructura dental, 1 milímetro del surco, 1 milímetro del epitelio unión y del conectivo. Pero si la cresta se encuentra a la altura de la encía que yo corté, es muy probable, y no la modifico, es muy probable que no se logre un efecto favorecedor o favorable, ¿sí? Respecto a lo que se debe de ganar. Esto es importante, es muy, muy serio y es algo que tenemos que tomar en cuenta y que debe ser algo que tiene que estar ahí completamente bien evaluado por nosotros, ¿no? O sea, principalmente tener en cuenta esos parámetros, esas situaciones que si se tienen bien en específico, podemos tener problemas. Entonces, ahí existen cosas que debemos de tomar en cuenta y bueno, pues seguimos por acá. Bueno, ya estoy de regreso. Problemas técnicos, aquí estamos. Y bueno, estábamos hablando del caso, discúlpenos, discúlpenos, discúlpenos. Aquí seguimos, estábamos hablando acerca del caso, entonces hay que restablecer el espesor biológico. Entonces, ese espesor biológico hoy en día le llamamos inserción tisular
supracrestal y bueno, pues vale la pena que lo tengamos bien presente. Ya en unos momentos más lo vamos a platicar para que lo tengamos bien. Saludos a todos. Discúlpenme por la desconexión, cosas que pasan en esta normalidad cuando el internet falla. Pero entonces estábamos viendo este caso. Sigamos. Estamos hablando acerca de este caso y ahí va. Perfectísimo. Entonces estábamos hablando acerca de este caso y estábamos viendo esta situación. Entonces, hablábamos de la inserción tisular supracrestal y qué importante es la inserción tisular supracrestal y tenerla bien presente, porque en una cuestión netamente estética o restauradora, vamos a tener que rehabilitarlo directamente. Y estamos hablando acerca de las incisiones. Ya hablamos de que las incisiones que se realizan en el alargamiento de corona son incisiones, como es el caso de la del bisel interno e incisión intrasurcular. Y bueno, si nosotros cortamos la encía y se hace el recorte de la encía, y ese recorte de la encía conlleva a que la distancia a la cresta es menor a 3 milímetros, puede ser necesario que nosotros tengamos que bajar la cresta o hacer una osteotomía y que esa osteotomía nos dé una distancia adecuada, que es de 3 milímetros, que ya habíamos platicado que los alumnos, que esos 3 milímetros son correspondientes al surco gingival, al epitelio de unión y también al tejido conectivo. Pero cuando platicamos con una situación y una relación netamente restauradora, platicamos que a nivel restaurador va a valer la pena que tengamos esto, que por lo menos 1 milímetro de estructura dentaria a nivel de la preparación protésica debe tenerse para brindar buena retención. Esto es algo interesante, esto es algo importante y como lo estábamos platicando hace unos momentos, vale la pena que lo mencionemos y que lo tengamos presente, porque entonces, en el caso que estábamos viendo hace unos momentos, antes de que tuviéramos la falla técnica, comentábamos eso. Entonces, tú haces el recorte de la encía, ya hiciste todo el protocolo de fase 1, haces el recorte de la encía, la gingivectomía con una incisión a bisel interno e una incisión intrasurcular, quitas el collar gingival, ya lo hemos platicado. Ahora, yo te recomiendo que entonces metas la sonda a través de este surco nuevo, que tú lo estás generando, y hagas una medición donde se encuentra la cresta. Si la cresta se encuentra inmediatamente en relación con la estructura dentaria, bueno, pues aquí tenemos el tema de que se tendrá que bajar la cresta o llevar la cresta hacia apical para dar la estructura de 4 milímetros de distancia de la estructura dental a la cresta. Importante esto porque esa estructura nos va a ayudar a restabilizar y sobre todo a reacondicionar la estructura dental y también el margen nuevo. Ponemos un punto de sutura y a mí me gustaría que fuésemos un poco críticos. Sabemos que los odontólogos somos muy críticos. Y bueno, ¿cuál podría ser la crítica aquí? ¿Qué podrían criticar de aquí? Pusimos un punto suspensorio, ¿sí? No hicimos alargamiento por bucal porque no había necesidad de hacerlo por bucal, ¿no? Solo lo hicimos en la estructura que se requería. Esto es importante porque por bucal la corona se encuentra bien. Donde había el problema, donde se encontraba el problema, era en la zona palatina, ¿sí? Entonces, en la zona palatina fue donde hicimos la gingivectomía. Hay autores y hay colegas que prefieren hacer el alargamiento completamente circunferencial, pero si haces el alargamiento circunferencial, realmente te tienes que basar directamente con la interconsulta con prótesis. O sea, se tuvo que haber hecho un encerado, una planeación y que el mismo protesista te diga, oye, sí necesito que me alargues también por bucal. Pero aparte, ¿qué otro tema podrían ustedes ver aquí que no encanta, no nos favorece, no me fascina? ¿Cuál podría ser? Sí, queridos alumnos del 4009, ¿qué podrían ver que no está tan bien? A ver, pues los cortes estuvieron bien, el hueso lo bajamos, dimos los 4 milímetros, pero ¿qué algo más? A ver, gente del Face, ¿qué podrían ver que a lo mejor, no es que no esté bien, pero que a lo mejor podría ser diferente? ¿Qué podría ser? A ver, el acúmulo de placa, ¿dónde creen que podría darse? ¿Dónde estamos ubicados con el acúmulo de placa? Y sobre todo lo podemos ver en la sangre. ¿Dónde lo podrían ver? ¿Qué ustedes cambiarían? Aquí dejo abierto el chat, ¿sí? Porque estamos viendo vimos todo el procedimiento hasta la sutura. En interproximal no hubo problema. Interproximal no había tanto problema. La papila interdental, no. Exactamente, Dania Redondo, la curación. La amalgama, no, esto no es una amalgama, esto es una restauración, una incrustación metálica, ¿no?
pero sí la obturación temporal, que aquí en México le llamamos curación. Chicos, yo les recomiendo que cuando vayan a hacer un procedimiento quirúrgico, quiten la obturación temporal. O incluso ya cuando hayan terminado y ya esté suturado, la cambien. A veces nosotros ocupamos obturaciones temporales mucho el CABIT. Les platico, esta paciente se le hizo una endodoncia, ¿no? Y se le hizo la endodoncia y se le colocó CABIT. Y este es el CABIT, ¿no? El CABIT, una obturación temporal que no es muy estable. Y ahora pongamos atención en la obturación temporal. Y esto es importante porque mucha gente hace prótesis, hace operatoria y hace alargamientos de corona. No es de mi total agrado que se utilicen este tipo de obturaciones temporales antes, durante ni después de la cirugía. Yo consideraría como periodista que se coloque una obturación. Si tú hiciste una endodoncia y ya acabaste tratamiento de conductos, mejor sella con algo que pueda tener mayor estabilidad. Todo va a depender de qué tipo de restauración vayas a colocar, ¿no? El otro día platicaba con mi querido endodoncista, el doctor David Carmona, y lo comentábamos, ¿no? O sea, a lo mejor si vas a colocar vas a utilizar algún medio de adhesión, quizás el eugenol no sería una de las buenas opciones, como caso de IRM. Pero si vas a poner una plasta de CABIT, ve, el CABIT o cualquier obturación temporal que tú coloques va a concentrar acúmulo de sangre, y este acúmulo de sangre con el paso del tiempo va a fermentar hacia bacterias y te puede llevar a un mal momento con respecto a contaminación intraconducto. Entonces, yo consideraría que, bueno, protegiste la obturación del trabajo, del tratamiento de conductos que se hizo con una obturación temporal, ok, pero ya que acabaste la cirugía y que ya está perfectamente bien lavado, ¿por qué no quitar la obturación temporal y colocar una nueva, que esté completamente bien y que esté limpia y que esté pulida o que tenga otro tipo de superficie? Me pregunta Luis Cabrera, ¿qué opinas de colocar una restauración definitiva y en el momento de la cirugía poder retocar? Yo no sería de esa idea, porque una restauración definitiva qué buena pregunta, ¿eh? Pero si tu restauración definitiva va a ser una resina, recuerda que tu medio de adhesión va a estar completamente modificado porque acabaste de hacer una cirugía. Eso es importante porque hay mucha gente que recorta la encía y ya quiere colocar la definitiva ese mismo día o a la semana. No es la mejor situación, ¿sí? Lo que sí podríamos mencionar es que, por ejemplo, si tú vas a colocar una restauración definitiva, tendrás que estar bien presente que qué medio de adhesión vas a colocar, vas a tener. Y si tú acabaste la cirugía, vas a tener pues sangrado. Aunque tengas el punto de sutura, vas a tener filtraciones de sangrado. Y entonces, tu adhesión y tu aislamiento quizás pueda ser bueno, pero es mejor trabajar en tejidos sanos para que tú puedas tener una mayor estabilidad. Y la otra, si vas a tomar una impresión, ¿sí? Y vas a mandar a hacer el laboratorio, pues muchas veces el alargamiento de corona se está realizando para que tú puedas repreparar. Esa es una muy buena apreciación. ¿Con qué lavaríamos? Yo recomiendo que lavemos con suero, ¿no? Hay gente que lava con clorexidina, pero bueno, lavamos con suero. Yo estos tratamientos los hacía, ¿sí? Anteriormente. Esta es la fotografía inicial, esta es la fotografía final. Ya tenemos, yo como periodoncista me fijo en la encía, veo la encía, cómo estaba a nivel de la estructura dentaria, sin una terminación bien definida. Y ahora ya la cicatrización, ya veo, sí, quité los puntos, etcétera, ya veo buena estructura dentaria adecuada para una repreparación. Pero ya siendo ahora más críticos y con la experiencia, les comento a mis queridos alumnos, pero vean la restauración temporal, vean la obturación temporal. No es la mejor. Me dicen, ionómero de vidrio, sí, puede ser ionómero de vidrio, e incluso fotopolimerizable y lo pules perfectamente. El otro día me estaba preguntando por qué hoy no colocamos obturaciones temporales adecuadamente. Si nos podremos quitar de encima muchos problemas, pero la verdad es que a veces no le damos tanta seriedad a la obturación temporal. A lo mejor porque tenemos esa premisa de que si la ponemos bien, el paciente no regresa, pero sí valdría la pena pensar en que a los alumnos decirles que cambien las obturaciones temporales, ¿sí? Después del procedimiento quirúrgico para que haya un buen control personal de placa y también se pueda guiar adecuadamente la cicatrización. ¿Se puede lavar con agua bidestilada? Sí, también se puede lavar, pero
Con suero yo creo que podrías asegurar más, porque estás hablando de una solución estéril fisiológica. Ahora, vamos a platicar de una manera importante cuáles serían las contraindicaciones para hacer un alargamiento de corona. Contraindicaciones, alto control personal de placa. Por ejemplo, este paciente nos lo mandaron para un diseño de sonrisa, tiene las coronas muy cortas, tenía sonrisa gingival. Vean la inflamación de las encías, o sea, la inflamación gingival, la inflamación interpapilar. El diagnóstico de este paciente era gingivitis asociada a placa y nos lo habían mandado para alargamiento de corona. Definitivamente, si un paciente tiene un control alto de placa dentobacteriana, no es un paciente indicado para alargamiento de corona. Esto es importantísimo. Otro, pues evidentemente enfermedad periodontal, como es el caso de la periodontitis. Si el paciente tiene periodontitis, no es, no es una muy buena opción el tener un paciente con periodontitis y hacerle alargamiento de corona. A veces, y eso es algo interesante porque me pasaba en clínicas, a mí a veces me invitaban a trabajar en algunas clínicas y me decían, doctor, queremos que haga un alargamiento de corona. Y yo llegaba, sondeaba al paciente y veía que tenía bolsas periodontales, por lo tanto tenía periodontitis, a la radiografía lo corroboraba. Le decía, pero tiene periodontitis el paciente. Sí, sí, bueno, y hazle el alargamiento y ya después la tratas. No, se trata primero la enfermedad periodontal. No se tiene que hacer alargamientos de corona ni tratamientos restaurativos con pacientes con enfermedad periodontal. Y bueno, podrías tú sellar a lo mejor con un system o podrías sellar poner una obturación temporal, pero el paciente lo llevas a salud. Lesiones intraóseas. Hablando de lesiones intraóseas, es importante tomar en cuenta y tener bien presente que las lesiones intraóseas que se deben de manejar directamente en este tipo de situaciones, ¿sí? No deben de ser manejadas dentro de un contexto de alargamiento de corona, porque las lesiones intraóseas son lesiones verticales. Entonces, no, yo no recomendaría que si el paciente tiene lesiones intraóseas, se trabaje con un alargamiento de corona. ¿Qué tiempo se le da para cicatrizar a un paciente que se hace alargamiento de corona? El tiempo normalmente son alrededor de unos 4 meses ya para tomar la impresión, incluso hasta 6. Todo el mundo se va de espaldas cuando escuchan esto. Ya lo platicaremos más adelante. Eh, Tenemos también que riesgo de exposición radicular. Esto es importante porque a veces tenemos que se quiere hacer un alargamiento de corona en un sitio donde hay recesiones o hay incluso una poca encía queratinizada, una poca encía insertada. Y bueno, pues, o sea, por mucho que le hagas el alargamiento de corona, ahí puedes tú dejar una recesión, ¿no? Inminentemente. Entonces, vale la pena que estemos bien claros con las condiciones. Aquí estamos viendo un defecto intraóseo. Entonces, el defecto intraóseo tiene que ser tratado antes. Ahora, si la estrategia va a ser que no lo vas a regenerar y y lo que vas a hacer es hacer una modificación del hueso, pues harás una osteotomía, ¿no? Entonces es importantísimo tenerlo. Entonces, son conceptos que debemos de respetar. Entonces, platiquemos y de manera de repaso y de resumen. El ancho biológico hoy sabemos que se llama inserción supracrestal y que histológicamente lo abarca el epitelio de unión y el tejido conectivo. La medida es promedio 2 milímetros. Hoy sabemos que se llama también inserción supracrestal y que clínicamente valorará hasta 3 milímetros, tomando en cuenta el surco gingival, el milímetro del epitelio de unión y el milímetro del conectivo. Ya sabemos también que si vamos a tener una restauración, tendremos que dejar una estructura de 1 milímetro dental para que el paciente esté adecuadamente bien controlado desde el punto de vista protésico. Ahora, vale la pena mencionar acerca del diagnóstico y acerca también de las adversidades y los avatares del alargamiento de corona, que hay diferentes puntos que son fundamentales dentro del alargamiento de corona. Sobre todo, cosas que llegan a estar muy en boga y que hoy en día pueden ser una alta tendencia dentro de los manejos, dentro de todo lo que sucede en el alargamiento de corona. Sobre todo, lo que tiene que ver con respecto a la estética. Porque recuerden que un alargamiento de corona sí se realiza como procedimiento resectivo periodontal que se quita una parte de la estructura de gingival, de tejidos blandos, para incrementar la corona clínica, pero esto es con fines estéticos y con fines a veces protésicos. Pero hablando acerca de lo protésico ya lo platicábamos, ¿no? Cuánto requerimos de tamaño, etcétera. Ahora, cuando hablamos de la estética,
cuando hablamos de la estética, vale la pena que nosotros nos centremos en diferentes puntos. Y aquí vale la pena también mencionar lo siguiente, que la estética va a requerir que ustedes valoren tres componentes para una sonrisa agradable. Esos tres componentes para una sonrisa agradable son, ¿sí? Los labios, la posición de los labios al sonreír, principalmente. Tenemos los dientes, ¿sí? ¿Qué tipo de forma de dientes puede tener nuestro paciente? Sí, porque puede tener diferentes tipos de dientes, formas cuadradas, rectangulares, puede tener formas ovales, puede tener formas triangulares, ¿sí? Es algo que tenemos, ¿sí? Otra, ¿sí? La encía, valorar la encía. Y hoy sabemos que el fenotipo gingival, ¿sí? Se tiene que medir como tal, y que más que nada, hoy los fenotipos periodontales forman un todo. Recuerden que antes le llamamos nada más biotipo, pero hoy sabemos que hablamos acerca del fenotipo. Y el fenotipo es un conjunto de componentes que nos dan un aspecto de un tejido. Por ejemplo, el fenotipo, ¿sí? Periodontal lo va a conformar un morfotipo óseo y un biotipo gingival. Repito, el fenotipo periodontal lo va a componer el morfotipo óseo y el biotipo gingival. Y de ahí va a depender mucho de cómo vamos a nosotros ver a nuestros pacientes, ¿sí? Vale la pena que nosotros lo tengamos así. Entonces, hoy en día tenemos que evaluar estos tres componentes, los labios, los dientes y la encía. Y esto nos va a dar que nosotros también valoremos el tipo de sonrisa de los pacientes, ¿sí? Y obviamente la sonrisa se conoce como un entendimiento de las características faciales, la actividad muscular y las relaciones entre la dentición visible y los tejidos gingivales que se combinan para crear la apariencia única de la sonrisa de un individuo. Esto es importantísimo. ¿Cómo vamos a tener que manejar la sonrisa y cómo vamos a tener que ver qué tipo de sonrisa tienen nuestros pacientes? ¿Sí? Y ahí es donde tendremos que tomar en consideración muchas cosas, porque uno de los puntos, y hay muchas clasificaciones, ya platicaremos de la clasificación de Koslet y también platicaremos de la clasificación del doctor Novaes y también de la clasificación del doctor Kochman. Hoy principalmente sabemos que los tipos de sonrisa van a darnos hacia diferentes líneas. Una sonrisa alta, una sonrisa media y una sonrisa baja. Entonces, vale la pena que lo veamos así. Y bueno, despido a mis amigos de El Face que estuvieron con nosotros en el día de hoy en esta clase. Recuerden que tenemos nuestros cursos en PDMX Academy esta semana, suturas y también tipos de injertos de tejido blando. Adiós Facebook, me quedo con mis alumnos. Saludos. Bye.